Vamos a continuar ahora con la segunda parte de estos pasos del proceso de atención nutricional en el paciente que presenta síndrome metabólico. Y el primer paso de este PAN siempre es la valoración nutricional. Y dentro de la valoración nutricional tenemos la valoración antropométrica. En relación a esta, vamos a utilizar todos los indicadores que ya fuimos viendo en las distintas patologías cardiometabólicas que fuimos desarrollando durante esta primera parte del cuatrimestre. Porque si nosotros pensamos un poquito cuáles son los componentes que tiene un paciente con síndrome metabólico, una dislipemia heterogénica, obesidad abdominal, hiperglucemia, que ya la vamos a ver, bueno, son, digamos, un conjunto, sería así como un conjunto combinado de cosas que ya estuvimos viendo. Y por lo tanto, la valoración antropométrica no va a diferir de las patologías que ya vimos. Ahora, para poder determinar si este paciente tiene síndrome metabólico o no, el indicador, digamos, que forma parte de los componentes diagnósticos es la circunferencia de la cintura, que como ustedes recordarán, para algunos organismos, como por ejemplo IDF, es un indicador o una variable mayor, es decir, es necesaria que esté sí o sí para poder llegar a ese diagnóstico, y en otros, como por ejemplo el de la OMS, forma parte de los 5 componentes que la definen. En relación a la valoración bioquímica, necesitamos conocer cómo se encuentra el lipidograma. En este caso es importante para poder llegar a un diagnóstico determinar el punto de corte de los triglicéridos, si están normales o aumentados, lo mismo para el HDL y también la glucemia en ayunas. Hay otros indicadores bioquímicos que nos pueden ayudar a comprender este síndrome, como por ejemplo la insulinemia basal. Es importante detectar, si bien no es de rutina, cada vez se está pidiendo más la ApoB, y determinar a través de la glucemia y la insulinemia el índice OMA. En orina es bueno determinar la microalbuminuria porque la microalbuminuria, como ya habíamos comentado, es un predictor de riesgo, es un predictor de daño endotelial y por lo tanto de riesgo cardiovascular, y la enfermedad renal, ¿sí? Inclusive la enfermedad renal precoz, en donde puede aparecer esta microalbuminuria, también es digamos, es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. En relación a la clínica, es necesario conocer los valores de tensión arterial o si recibe tratamiento y poder analizar o poder visualizar si este paciente tiene acantosis nigricans. También vamos a determinar los riesgos, el riesgo cardiovascular a través de algunos de los scores que conocemos, por ejemplo Prevent es el último y el que se recomienda en las guías relacionadas con lo que es cardiología o enfermedad cardiovascular, y el riesgo cardiometabólico a partir del índice cintura-talla. En estos pacientes, más que en ninguno, es importante determinar el riesgo de diabetes tipo 2 a través de los scores que ya conocemos. Ahora, más allá de todo esto, es importante recordar que el síndrome metabólico es un importante predictor de diabetes tipo 2, inclusive mayor que la intolerancia de la glucosa o la glucosa aumentada en forma aislada. Con todas las pasos de la valoración nutricional, que por supuesto que podemos incluir otros que acá no estoy nombrando, como lo que tiene que ver con estilo de vida, ¿no? Fumar, sueño, digamos, valoración motivacional, antecedentes familiares que nos van a servir para poder llegar, digamos, a un diagnóstico más adecuado a este paciente. Vamos a llegar justamente al diagnóstico nutricional, ¿sí? Y a partir de ese diagnóstico nutricional vamos a poder realizar la intervención nutricional adecuada. En relación a los objetivos del tratamiento, van a ser normalizar aquellos parámetros antropométricos, bioquímicos y clínicos y o clínicos que se encuentren alterados, ¿sí? Y
¿Cuál es la finalidad de normalizar estos parámetros que se encuentran alterados? Bueno, disminuir justamente el riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2. En relación a las estrategias o los pilares del tratamiento que se van a utilizar para poder lograr estos objetivos, está la terapia nutricional o dietoterapia, los cambios en el estilo de vida, la educación alimentaria nutricional, ¿sí? O ya sea la consejería nutricional o más aún todo lo que tiene que ver con coaching nutricional, estrategias terapia cognitivo-conductuales, como fuimos viendo, y también la farmacoterapia. ¿Sí? La farmacoterapia en general nuestros pacientes con síndrome metabólico se da a través de fármacos que favorezcan el descenso de peso, que mejoren la insulinoresistencia o que mejoren el lipidogramo o la tensión arterial, dependiendo de los elementos o componentes del síndrome metabólico que se encuentren alterados. Pero más allá de la farmacoterapia, los pilares fundamentales de todo tratamiento de esta enfermedad cardiometabólica, de este síndrome metabólico, son los tres primeros, ¿sí? Vamos a comenzar con la terapia nutricional. En relación a la prescripción dietoterápica, bueno, este plan de alimentación en general es un plan de alimentación hipocalórico, porque la mayoría de estos pacientes presentan aumento de la grasa abdominovisceral, ¿sí? Inclusive, como yo les decía, en IDF o los criterios armonizados es un criterio mayor para poder hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Por otro lado, va a ser preventivo factor de riesgo cardiovascular, porque, como venimos diciendo, es un síndrome que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces siempre es preventivo de factor de riesgo cardiovascular. Y además es antiinflamatorio, por lo mismo, por lo que vimos cuando desarrollamos la fisiopatología, porque se desarrollan o se liberan a través de tejido adiposo disfuncional un montón de adipoquinas que no solo generan insulinoresistencia, sino también favorecen la inflamación, ¿sí? Tienen efectos inflamatorios y protrombóticos. ¿Y por qué decimos que la inflamación crónica es producida por la dieta occidental? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el exceso de calorías ocasiona obesidad, que es una enfermedad inflamatoria de grado leve a moderado, porque la ingesta aumentada de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans también favorece la inflamación, al igual que el consumo de hidratos de carbono simples concentrados. Todos estos, grasas saturadas, trans, hidratos de carbono simples concentrados, jarabe de maíz de alta fructosa, se encuentran en creces en los alimentos ultraprocesados, más allá de un montón de aditivos y conservantes que alteran nuestra microbiota. Porque una dieta occidental como la que consumimos es pobre en general en frutas y verduras y por lo tanto en sustancias que son antioxidantes naturales e inclusive antiinflamatorios naturales. Porque la vida sedentaria también favorece la obesidad y por lo tanto la inflamación. Y porque tienen una alta relación omega 6, ¿sí? Sobre los omega 3 que favorecen la formación, y ahora en un rato lo vamos a ver, de eicosanoides proinflamatorios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la alimentación puede comportarse como un modulador, ¿sí? Del sistema inmune y que es importante poder trabajar sobre estos factores que favorecen la inflamación, reducirlos y por el contrario aumentar aquellos, ¿sí? Como omega 3, antioxidantes naturales, antiinflamatorios naturales que nos ayuden a modular pero positivamente. Entonces, en relación a las kilocalorías, van a ser adecuadas a la valoración antropométrica. Si este paciente presenta obesidad, el plan va a ser hipocalórico. Sí, ya que este descenso de peso mejora los parámetros alterados del síndrome metabólico, los triglicéridos, la insulinoresistencia y por lo tanto la hiperglucemia. Así que bueno, la presión arterial disminuye la grasa abdominovisceral. Esta reducción calórica tiene que ser moderada a través de un plan de alimentación viable, posible de realizar y mantener en el tiempo.
y una pérdida de peso del 7 al 10%, idealmente en los 6 o 12 meses iniciales, es un buen objetivo, ¿sí? Y además es un objetivo en general posible. Es importante que este descenso de peso y esta alimentación se mantengan con el tiempo y que trabajemos no solo la calidad alimentaria, sino también el tamaño de las porciones, bueno, la forma de preparación, la frecuencia del consumo, ¿sí? Del consumo diario. En relación a los carbohidratos, es importante que la alimentación aporte hidratos de carbono de bajo índice glucémico y de baja carga glucémica y que se restrinjan los de alto índice glucémico y alta carga glucémica, ¿sí? Que son en general aquellos que tienen hidratos de carbono simples concentrados y pobres en fibra. En general, estos alimentos con bajo índice glucémico son ricos en fibra, por lo tanto tienen alta capacidad de saciedad y de saciación, producen picos glucémicos más bajos, ¿sí? Disminuyen la hiperinsulinemia y por lo tanto la insulinoresistencia. Y también ayudan a disminuir la hipertrigliceridemia o producen valores menores de triglicéridos en sangre. En relación a la fibra, que en general acompaña estos hidratos de carbono de bajo índice glucémico, toda la fibra, tanto la soluble, fermentable, ¿no? O la insoluble o no fermentable, como la celulosa, mejoran el valor de saciedad y bueno, todas estas cosas que ya les dije en la diapositiva anterior, pero en particular la fibra fermentable genera otros beneficios adicionales. ¿Por qué? Por ejemplo, las fibras fermentables y viscosas, como por ejemplo los beta-glucanos, fijan ácidos biliares y aumentan la excreción de colesterol, tanto el de las sales biliares como el colesterol dietario por las heces. Favorece a través de la microbiota intestinal que fermentan, ¿sí? Que son el alimento de nuestra microbiota cuando generan esa digestión, las bacterias intestinales, además de producir gases, generan ácidos grasos de cadena corta que también inhiben la biosíntesis de colesterol. Y la fibra en general, como les decía, enlentece el vaciado gástrico y reduce la concentración postprandial de insulina al disminuir justamente el índice glucémico. Y por otro lado, hay mucha de esta fibra fermentable que se comporta como un prebiótico, que tiene función prebiótica. Por lo tanto, es importante aumentar el consumo de fibra en general y de fibra soluble fermentable en particular. En relación a los lípidos, hay que disminuir el consumo de ácidos grasos saturados, ¿sí? Porque no solamente alteran el lipidograma, sino que favorecen la insulinoresistencia y la leptinoresistencia, alteran nuestra microbiota intestinal y de esta manera, al alterarla, producir una disbiosis, promueven la disfunción de la barrera intestinal, es decir, aumentan la permeabilidad de la barrera intestinal. Lo mismo con los ácidos grasos trans, hay que disminuir el consumo porque aumentan el colesterol total, el LDL y bajan el protector HDL, y hay que aumentar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados a través de alimentos fuentes, como vieron en los otros videos, ¿sí? De aceite de oliva, extra virgen, de aceitunas, de almendras, de avellanas, de pistachos, de palta, disminuir el consumo de, si bien no al nivel de los ácidos grasos saturados, pero disminuir un poco el consumo de ácidos grasos omega 6, por ejemplo linoleico, en comparación al ácido graso omega 3. Los ácidos grasos omega 3 tienen múltiples beneficios para mejorar la insulinoresistencia, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Esto es a través, por ejemplo, de disminuir la concentración de triglicéridos con un efecto dependiente de la dosis,
reduciendo la agregación plaquetaria, el riesgo de trombosis, mejorando la función endotelial, disminuyendo la tasa de crecimiento de la placa de ateroma, disminuyendo levemente la presión arterial también dependiendo de la dosis, es decir, que la realidad es que en dosis altas, y tiene un importante efecto antiinflamatorio, que es tan importante para este síndrome, ¿no? Es un síndrome que genera mucha inflamación, ¿sí? Porque la obesidad es una patología de inflamación leve a moderada. Este omega 3 tiene básicamente dos orígenes. Uno es el origen vegetal a través del ALA, que es el alfa-linolénico, ¿no? Lo podemos encontrar en las semillas de chía, de lino, por supuesto que hay que activarlas y triturarlas para poder obtener el ácido graso que se encuentra dentro, a través de frutas secas como las nueces, a través de aceites como por ejemplo el de canola, y también lo podemos tener a través de fuentes de origen animal, pero en este caso los de origen animal, que son los pescados grasos de mar, de aguas profundas y frías, nos aportan EPA y DHA, ¿sí? EPA es eicosapentanoico, tiene que ver con la cantidad de ácidos grasos y de dobles ligaduras, su nombre, y DHA es docosahexanoico. La realidad, ahora en la próxima diapositiva la vamos a ver, es que el mejor aporte es a través de el aceite de pescado, ¿sí? O mejor dicho, a través del omega 3 de origen animal. Entonces, siempre tenemos que estimular en estos pacientes el aumento del consumo de pescados, de estos pescados, de las fuentes de omega 3 y también, por supuesto, del omega 3 vegetal, del ALA, a través del consumo de alimentos fuentes. Ahora, en el caso de que nosotros a través de la anamnesis alimentaria detectemos que estos pacientes tienen una baja ingesta de omega 3 y no hay posibilidades a través de diferentes técnicas de aumentar su consumo, habría que pensar en la suplementación. En el caso de la suplementación hay que mirar muy bien la información nutricional de estos suplementos, que hay millones, porque la cantidad que tienen de EPA y DHA es muy variable, ¿sí? Entonces, ¿cuáles hay que elegir? Aquellos que aporten 1 a 2 gramos, ¿sí?, de EPA y DHA, es decir, se va a preferir siempre los suplementos de origen que provienen del aceite de pescado y no de chía. También ahora en un ratito vamos a ver por qué. Entonces que aporten de 1 a 2 gramos de EPA y DHA y además que aporten una relación EPA-DHA de 3 a 1 o de 2 a 1, es decir, más EPA que DHA, por lo menos 400 miligramos de EPA, ¿sí? Y por otro lado, es importante que estos suplementos tengan la certificación IFOS y en lo posible también la OEDS. La certificación IFOS lo que hace es asegurarnos que este producto final, lote por lote, fue analizado, es decir, controla el producto terminado. Nos dice que fue controlado, que realmente tiene esto que tiene y en la cantidad que dice que tiene. Y la certificación GOES en realidad es una certificación que lo que dice es que se realizaron, digamos, el producto en base a los estándares establecidos por la industria, ¿sí? Es decir, en realidad es un respaldo de estándar de calidad. Ahora vamos a ver a través de esta gráfica sencilla por qué estimulamos, por un lado, el consumo de omega 3 por sobre el omega 6 y por otro lado, por qué decimos que es mejor consumir directamente EPA y DHA y no solamente el ALA, ¿sí? Si nosotros miramos el omega 6 y el omega 3, a través de diferentes procesos donde hay desaturaciones y elongaciones, van dando ácidos grasos de cadenas más largas y más insaturados, ¿sí? El omega 6, por ejemplo, el ácido linoleico, a través de estas desaturasas y elongasas da, por ejemplo, ácido araquidónico.
estos omega 6, tanto el linoleico como el araquidónico, van a dar lugar a eicosanoides que son proinflamatorios, favorecen la inflamación, ¿sí? Prostaglandina S2, tromboxanos S2, leucotrienos S4, ¿sí? Eicosanoides son todos esos proinflamatorios. En cambio, los omega 3, ¿sí? Por ejemplo, el alfa-linolénico, ¿sí? El ALA, a través de estos procesos de desaturación donde agregan, justamente, insaturaciones y a través de elongaciones donde van agregando carbonos, dan, por ejemplo, el EPA, ¿sí? Primero, y después a través de otra elongasa, el DHA, y estos ácidos grasos, el EPA y el DHA, van a dar lugar a, fundamentalmente el EPA, a eicosanoides antiinflamatorios, ¿sí? A prostaglandinas C3, tromboxanos C3, leucotrienos C5, que son antiinflamatorios. Entonces, en primer lugar, por eso decimos que tenemos que aumentar la cantidad de omega 3, porque los omega 3 favorecen los eicosanoides antiinflamatorios. Ahora, ¿qué pasa? Si yo consumo mucho omega 6, estas desaturasas elongasas y elongasas son más afines al omega 6 que al omega 3. Entonces, si consumo mucho, ¿sí?, va a haber más probabilidad de que fabriquemos eicosanoides proinflamatorios que antiinflamatorios. Entonces, esa es la primera justificación. ¿Por qué aumentar el omega 3? Ahora, la otra, ¿por qué tratar de aumentar el omega 3 a través de EPA principalmente y de DHA? Porque el ALA, ¿sí?, si bien puede transformarse a través de estos procesos en EPA y DHA, la vía de transformación es muy ineficiente, ¿sí? De hecho, los estudios de conversión metabólica en humanos estiman que solo el 5% de ALA es convertido en EPA y que solo el 0,5% es transformado en DHA. Por eso, como el proceso de transformación es ineficiente y encima, ¿sí?, las desaturasas y elongasas son mucho más afines al omega 6 que al omega 3, es poco el EPA y el DHA que se termina transformando, ¿sí?, a través del ALA en nuestro organismo y que son, en definitiva, los que favorecen la formación de eicosanoides antiinflamatorios. Bueno, pasando al micronutriente sodio, es importante controlarlo en aquellos pacientes en donde haya hipertensión arterial, y en aquellos pacientes que no tengan hipertensión arterial, bueno, se moderará el consumo como en la población general. Y en relación a la distribución de los alimentos en estos pacientes con síndrome metabólico, se hará de acuerdo a gustos, hábitos, tratando de fomentar el consumo de 3, 4, 5 comidas diarias, ¿sí?, pero dependiendo de sus hábitos y costumbres y necesidades. Ahora, más allá que yo le hablé de tipo de hidratos de carbono, tipos de grasas, etcétera, lo importante, lo que recomiendan fuertemente todas las guías de práctica clínicas basadas en la mejor evidencia científica disponible, es que lo que es importante es desarrollar herramientas prácticas para que las personas puedan adquirir patrones de alimentación saludables, ¿sí? Un patrón de alimentación que seguro es el que nos va a permitir cubrir los macronutrientes, micronutrientes, compuestos bioactivos necesarios y no centrarse en macronutrientes, micronutrientes o alimentos aislados, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy que en todas las redes sociales o que se hacen muchas investigaciones, de las cuales algunas tienen bastante evidencia, que hablan de un determinado compuesto bioactivo, ¿sí?, ya sea con propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, hablan de un determinado alimento, ¿sí?, la palta, que el aceite de coco, que la pasta de maní, es decir, y la realidad es que un alimento solo o un micronutriente solo no nos van a generar beneficios adicionales, sino esto del patrón de alimentación saludable. Por supuesto que si hay determinadas deficiencias
que se observan a través del laboratorio o a través de una anamnesis alimentaria, y esto no se puede modificar con alimentos, habrá que hacer una suplementación adecuada y consciente. Pero en términos generales, lo mejor siempre es el patrón de alimentación saludable. Y en relación a esto del patrón de alimentación saludable, tanto la dieta mediterránea, la DASH, la basada en planta, son dietas científicamente aceptadas para lo que es el tratamiento del síndrome metabólico, de la obesidad, de la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Y han demostrado disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y de la muerte por todas las causas. Así que esto es importante. ¿Y por qué? Como ya venimos viendo, estas alimentaciones o estos patrones de alimentación disminuyen el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular, y por los componentes que tienen sus nutrientes, los polifenoles, los ácidos grasos omega 3, los diferentes tipos de fibra, alimentos de bajo índice glucémico, ¿sí? Que son los que todo esto, el conjunto de todas estas cosas, hacen que sean alimentaciones o patrones de alimentación saludables. Bueno, acá les quería mostrar, hay una revista norteamericana que no es una revista científica, pero que sí está, digamos, elaborada por muchos profesionales destacados del área de la salud, cardiólogos, nutricionistas, endocrinólogos, clínicos, y por periodistas internacionales que se dedican a esta ciencia, y que todos los años van como haciendo un ranking de las mejores dietas, ¿sí? Y salen ya desde hace 15 años como las mejores dietas en general, en primero y segundo puesto la dieta mediterránea y la dieta DASH, ¿sí? Y después hay otras que, digamos, que también se han demostrado y que salen como rankeadas en los primeros puestos, la dieta flexitariana o la dieta MIN, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen el link por si quieren entrar. Hay dietas en general, hay dietas que hablan, digamos, bueno, prevención de diabetes, que en realidad son las mismas, pero que siempre, por diferentes análisis que ellos hacen, estas son las mejores dietas para un paciente con síndrome metabólico y para prevenir la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Bueno, ahora vamos a continuar con otro pilar del tratamiento que tiene que ver con la actividad física, con cambios en el estilo de vida. Bueno, ustedes saben que lamentablemente cada vez la gente es más sedentaria. Esto es a nivel mundial, pero también lo va mostrando las diferentes encuestas nacionales sobre factores de riesgo. A pesar de que se conoce cada vez con mayor evidencia la importancia de la actividad física para disminuir el riesgo de obesidad, de síndrome metabólico, de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Y bueno, acá dice eso que les acabo de decir, que hay evidencia clara que las personas más activas presentan menos tasas de mortalidad general, cardiopatía coronaria, hipertensión, ACV, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque mejoran la función cardiorrespiratoria y muscular, porque mejoran los biomarcadores y porque además favorecen una mejor salud ósea. Y por el contrario, esto también lo dicen las distintas guías, acá cité a la de ALA 2019, las personas con mayor tiempo de comportamientos sedentarios tienen más probabilidad de desarrollar síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, por eso se hace una recomendación fuerte, con evidencia a favor, de reducir las actividades sedentarias. Bueno, ¿y qué se recomienda, digamos, como actividad física para obtener beneficios en la salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud sugiere realizar de 150 a 300 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada repartidas en 3 o más veces por semana, o ¿sí? Su equivalente de 75 a 150 minutos
de actividad física aeróbica, pero de intensidad vigorosa, lo mismo, repartido en 3 o más veces por semana, o una combinación equivalente de estas, ¿no? Entre moderada e intensidad vigorosa, también repartida en 3 o más veces por semana. Eso desde lo que tiene que ver con la actividad física aeróbica, pero también hace recomendaciones en lo referente a actividad física de fuerza, ¿sí? Que promueve o recomienda al menos 2 veces por semana de actividad de fortalecimiento muscular con intensidad moderada o más para trabajar todos los grandes grupos musculares. Y en relación a eso, el Colegio Americano de Medicina en Deporte sacó en abril del 2026 una declaración sobre entrenamiento de fuerza para la función muscular, la hipertrofia y el rendimiento físico. Este estudio, bueno, ahí tienen el link para poder leerlo a quien les interese, se basó en 137 revisiones sistemáticas, ¿sí? Que desde el punto de vista de la evidencia es el que tiene mayor peso, y en el que de alguna manera se terminaban incluyendo más de 30.000 participantes. Entre varias conclusiones, voy a contarles las que me parecen más destacadas para este tipo de pacientes. Una, lo que ya sabíamos, entrenar es mejor que no entrenar, ¿sí? Y que la adherencia es el verdadero factor determinante del progreso, es decir, más allá de tal ejercicio, tal otro, con tal técnica, como se viene hablando muchas veces en lo que tiene que ver con ejercicio de resistencia o fuerza, bueno, lo más importante es hacer algo que me guste y que me permita la adherencia a largo plazo. Otra de las cosas es que cualquier modalidad de entrenamiento de fuerza realizado con constancia y dedicación mejora la masa muscular, la potencia y la salud funcional. ¿Sí? Se pueden hacer máquinas, pesas, pero también bandas elásticas, utilizar el peso del propio cuerpo para hacer ejercicios de fuerza, circuitos o inclusive los ejercicios en casa. Y que, como dijimos y ya recomendaba la OMS, alcanzaría con una frecuencia de 2 o más veces por semana. Ahora, más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada vez hay más evidencia, por el momento se habla de evidencia moderada, pero lo hay, de la importancia de no ser sedentario en general, ¿sí? De moverse, de caminar, de hacer actividades en la casa, de todo lo que se pueda, ¿sí? Es una cosa que siempre decíamos, ¿no? La importancia de esto de lo que llamábamos antes la actividad física espontánea, ¿no? De hacerla por hacer, pero cada vez hay más evidencia y hoy es una recomendación fuerte a favor que las personas con obesidad y todas las personas en general reduzcamos el tiempo de comportamiento sedentario más allá de la actividad física que hagamos de cualquier actividad o el ejercicio físico de cualquier actividad. ¿Por qué? Porque el comportamiento sedentario se asocia a el sedentario se asocia a mayor mortalidad cardiovascular y total, a eventos cardiovasculares mayores, al desarrollo de diabetes, al incremento de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto que tiene que ver con variables que pueden estar alteradas en un paciente con síndrome metabólico pueden ser mejoradas, ¿sí? Disminuyendo los riesgos si nosotros no somos sedentarios en general. Acá hay un estudio que es de Intramed, en donde después de, digamos, quedaron 5.856 mujeres adultas mayores, en donde se observaba que cuando el tiempo de estas mujeres era sedentario, digamos, es decir, estaban más de 11 o 12 horas sentadas o recostadas, es decir, con actividad muy baja, se asociaba a un mayor riesgo de muerte por todas las causas y por enfermedad cardiovascular, ¿sí? En comparación con aquellas mujeres que estaban menos de 11 horas sentadas, ¿sí? Y otra de las cosas importantes que surgen de todos estos estudios es, y que ya lo recomiendan muchas de las guías de práctica clínica, entre ellas las de ADA, es que es importante cada 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, si somos sedentarios, porque estamos frente a una computadora, porque tenemos un trabajo administrativo, que nos vayamos parando, ¿sí? Que nos paremos, que vayamos al baño, a hacernos un café, a lo que sea, pero que nos paremos y que tratemos de no estar más de 30 minutos sentados sin movernos. Entonces, acá dos cosas. Uno, tratar de no estar más de 11 horas
sentado, acostado, ¿sí? Estamos hablando por supuesto de vigilia, y que por otro lado, si está las horas que estemos sentados, tratemos cada 30 minutos de levantarnos, de movernos un poco y volver a sentarnos. Y acá hay otro estudio que habla de, bueno, ¿cuánto hay que caminar? Entonces lo que se observa, este es un estudio con 72.000 participantes que tenían en promedio 60 años, ¿no? Y se hizo el estudio a partir de, digamos, con dispositivos portátiles, es un estudio que se siguió casi durante 7 años y lo que se observa que el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas cardiovasculares se observa cuando las personas caminan aproximadamente, o se mueven, sí, aproximadamente con 9.000 pasos, 9.500, 10.000 pasos. Y esto sirve para todos, para aquellos que que se consideran sedentarios, que en este estudio fueron los que están más de 10 horas y media sentados en el día en total, y aquellos que estuvieron menos de 10 horas sentados en el día total, ¿sí? Si cualquiera, digamos, ya sea para los sedentarios, que están más de 10 horas y media, según este estudio, sentados en total en el día, sentados o acostados, ¿no? En un sillón, o los que se consideran no sedentarios, que somos los que estamos menos de 10 horas y media sentados o acostados en vigilia, para todos, ¿sí? La caminata, los aproximadamente 10.000 pasos diarios, disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular y de todas las causas. Lo que nos sugiere que, bueno, cuanto más nos movamos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, en hacer cosas, en subir una escalera, en pararnos unas paradas antes del subte nosotros y nuestros pacientes, mucho mejor. Más allá de esa actividad de 150 minutos a 300 minutos semanales repartidos en 3 o más veces de actividad física moderada, o bueno, lo que ya les comenté que recomienda la OMS. Y otra cosa también de la que cada vez hay más estudios es la importancia de la cantidad y de la calidad del sueño, en donde se observa que durmiendo de 7 a 8 horas diarias hay menor mortalidad por todas las causas que cuando uno duerme menos de estas horas, menos de 7 o inclusive más de estas horas, más de 8 o 9 horas, ¿sí? Tiene como una curva de J, en donde la menor mortalidad se observa cuando uno duerme de 7 a 10 horas y bueno, también importa la calidad de este sueño. Por eso, entre ellas las guías de práctica clínica nacional, las últimas, con evidencia moderada, todavía por supuesto que faltan estudios, y condicional a favor, así que lo recomienda bastante, no es fuerte a favor, pero es, digamos, a favor, recomienda que tengamos una buena cantidad y calidad de sueño. Bueno, para ir terminando, vamos a hacer una mini conclusión de todo lo que vimos, ¿no? Por un lado, decir que el síndrome metabólico consiste en una constelación de factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2, que no todas las personas sedentarias y obesas presentan síndrome metabólico, ¿sí? Que seguramente hay una susceptibilidad individual, probablemente relacionada con factores genéticos, especialmente en ciertos grupos étnicos, y con otros factores como el envejecimiento, que tienen una contribución esencial en el desarrollo de este síndrome. Pero que a pesar de eso, a pesar de esa susceptibilidad genética, es el desbalance energético, producto de una mala alimentación rica en grasas, azúcares, ultraprocesados y a la inactividad física, la que conduce al aumento de la prevalencia de síndrome metabólico. Nosotros siempre en estas patologías decimos que la genética carga el arma, pero el ambiente es el que aprieta el gatillo. Otra de las conclusiones es que lo importante es desarrollar herramientas prácticas para favorecer patrones de alimentación saludable en lugar de centrarse en macronutrientes, micronutrientes o alimentos individuales. Y que los cambios en el estilo de vida que llevan a una reducción del peso de manera sostenida y a una actividad física regular son la primera y más importante línea de tratamiento, además de otros cambios en el estilo de vida y el manejo de factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. Bueno, terminamos con esta clase, así que muchas gracias.